o Lupita Aguilar, es una dama ella, que cierto, no podía hacer mucho ella en esa oficina mientras tuviese encima de ella al director o al gerente de esa empresa, de esa sucursal, como era Jorge Gama y sus aliados, que son 5, 3, 4 personajes que son con los que conveniaba y con los que arreglaban los negocios, sobre todo de la regulación de vehículos, porque ahí se ha detectado que muchos vehículos se regularizaron, con un solo pedimento se regularizaron cantidad de vehículos en toda la zona media. Ha trascendido, a mí me llegó un documento donde un ciudadano tuvo un accidente y resulta que a la hora que el federal le checó esos documentos, pues resulta que no le correspondían a su vehículo, sino a otro, y ahí es donde se dieron cuenta que con ese pedimento de un vehículo de acá por Tamazopo habían regularizado una serie de vehículos aquí en la zona media, y ahí afloró la corrupción. Esto, en el fondo, pues como siempre, la manera institucional es decir, esos son cambios rutinarios, no tiene nada que ver la corrupción, no tiene nada que ver ninguna irregularidad, sino que son cambios que se hacen para el mejoramiento y la atención al público. Ese es el sentido siempre que le dan el sentido oficial. En el fondo, bueno, es que hay una serie de situaciones que se dieron, no solamente con el coyotaje cuando el tiempo del plaqueo, te recordará, se dio hace poco que se anunció que no existían placas de motocicleta y sin embargo los agentes andaban sancionando a la gente, y después anunciaron que siempre sí había placas, después resulta que no aparecieron, nadie supo dónde quedaron, y todas esas irregularidades que se dan es una falta de coordinación en esa oficina que se espera que ya haya sido resuelta con este cambio aplicado, porque así es la política. Recordemos que Jorge Gama es hermano del diputado Sergio Gama, que por eso estaba ahí, por eso se sostenía. Sergio Gama perdió las posibilidades de ser nuevamente alcalde, va de salida como diputado, pierde fuerza, y bueno, en política eso ocurre, cuando un personaje pierde la influencia, también se va a la desgracia, y en ese camino a la desgracia pues arrastra a sus colaboradores, y en este caso arrastró a su hermano Jorge Gama, quien es precisamente, ¿por qué? Porque la política es así, la política es de grupos, por no decir o por no citar la palabra muy dura que se llama mafia. Ahora resulta que los coyotes que estaban negociando ahí en la oficina de Finas Tranzas local, o de finanzas si se quiere, pues ahora estos coyotes y gestores deberán gastar un poco más de gasolina, ahora tendrán que ir hasta San Cir. Lo bueno es que son 35 kilómetros nada más, y los negocios que son muy lucrativos, como es la regulación de vehículos, bueno, pues deja para hacer ese gasto de ir hasta San Ciro y seguir los negocios. Así es que en esa misma oficina, y esto lo transcribiremos, lo mencionaremos en otra ocasión, pues se detecta también unos manejos que se dan poco irregulares en el manejo de los fondos de unos apoyos que envía el gobierno para los pequeños contribuyentes. Me dicen que de los pagos que los pequeños contribuyentes hacen a la Secretaría de Finanzas, de ahí se constituye una bolsa de 200 o 250 mil pesos mensuales. Esos fondos se deben de ofrecer a los pequeños contribuyentes para quien quiera financiamiento, pero resulta que durante los últimos meses no se han dado esos apoyos, y esos apoyos o esos manejos, me dicen, los maneja una señorita, Laura Margarita González Urbina, cercana al transferido a San Ciro, de tal modo que considero que con esos cambios se va a sacar un poquito, o se va a terminar ese refugio de negocios turbios que se hacen en esa Secretaría de Finas Tranzas, o de Secretaría de Finanzas, como debe de ser. Por otro lado, también en otra dependencia estatal que ha venido sonando a lo largo de estos días fuertemente en la región media, bueno, incluso desde el año pasado, la famosa Sedubop, vimos que por ahí hubo algunas contravenencias en cuanto a la construcción de un paraje turístico, equipamiento en las grutas, pero bueno, más recientemente existen por ahí obras paradas, como es el caso de la calle Bravo, algunas entradas a comunidades que fueron conveniadas a través de esta dependencia. ¿Qué ocurre con estas dependencias que asignan constructoras que no son conocidas a diversos municipios? Bueno, lo mencioné hace rato,
que es lo que andan detrás del nuevo alcalde o de los nuevos alcaldes, porque se da en Río Verde, se da en Ciudad Fernández, en San Ciro, en Cárdenas, en Rayón, de los que alcanzo a ver yo. Bueno, el origen está en eso, en que se dan las obras por negocios, por compadrazgo, por contubernio, ¿sí? Por mafia, y se da a empresas que no son constructoras. Por eso le decía yo que cualquier persona junta 3 carretillas, 4 palas, ¿sí? Y ya tiene constructora, la registra, finanzas, y con esa concursa, con negocios o buenas relaciones, ganan la obra, ¿sí? Y si tiene oportunidad, pues la vende a otro constructor que sí tenga la capacidad, o él la realiza, y bueno, pues tenemos como consecuencia esa serie de fallas. Esa obra de la Bravo, yo vi al alcalde muy preocupado, y qué bueno por resolver y presionar al gobierno para que termine esa obra. De suerte que esa obra de la Bravo tiene quien le reclame, porque tiene vecinos. Vaya usted o vaya alguien a ver la obra de la continuación del bulevar ferrocarrilero, en el tramo de la Centenario al río, al puente de fierro. Vea usted esa obra de 6 millones de pesos, que está cuarteada casi en el 60 al 70%, no ha pasado un tráiler por esa avenida, solamente quienes vamos a recorrer en bicicleta todas las mañanas ahí, motos y bicicletas y gente y peatones, han causado tanto destrozo en esa obra que le digo 6 millones de pesos. Pero como no tiene vecinos esa avenida, nadie reclama. Esa obra se asignó en condiciones similares aquí en Río Verde, se asignó a un empresario local, a un constructor local ligado precisamente al PAN, al panismo local. Y entonces esas situaciones son causa, pero como le digo, en el caso de la Bravo, como no se dio aquí, como el negocio no se hizo aquí, pues el alcalde tiene una valiente actitud, y qué bueno, a mí me parece que el alcalde debe de preocuparse, porque esa obra de la Bravo se ha concluido, y se ha concluido en buenas condiciones, y en los requisitos que se pagaron, vamos, en los costos que se pagaron. Y también de paso, bueno, se debe de reclamar esa obra que le menciono, que costó 6 millones de pesos, según un anuncio que hizo el mismo alcalde en la misma administración, y resulta que es un fraude total. Esperemos que la obra, que a mí me parece magnífica, y esto sí, la obra que se hizo de la Quesada hasta que va a ser una paralela a esta calle Centenario, que es muy importante, que va a desahogar mucho el tráfico. Exactamente, una muy buena idea de haber trazado esa avenida, que va a resolver en un futuro, más allá de que alguien me diga, es que los dueños de esos terrenos son fulano y sutano, no importa, que de paso se beneficia a esas gentes. Bueno, ya fue su suerte, ¿sí?, de tener esos terrenos ahí. Pero el desarrollo era inminente. Pero el desarrollo es más importante que esas situaciones. O sea, tampoco ni conviene que se gaste el dinero del pueblo en mandar los servicios como se pretendía hacia la cofradía, porque algún influyente político tiene los terrenos allá y quiere hacer un centro comercial y un fraccionamiento a costa del pueblo, como tampoco conviene o es bueno que se detengan obras que son necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad, nada más porque se va a beneficiar o favorecer a gentes que no están dentro de la administración. Don Juan Pablo, pero también en Ciudad Fernández, dentro de las alcaldías, hablando en este sentido, se están dando reacomodos. Existió durante la semana polémica entre si entraban o salían funcionarios, como el caso de Alicia Chávez, del profesor Galaviz. ¿Cómo se ve estos movimientos ya a estas alturas al interior de las alcaldías, específicamente en Ciudad Fernández? Bueno, en la situación que se da en Ciudad Fernández, yo lo cité aquí en Río Verde como un ejemplo, aunque realmente se está viviendo en todos los municipios. Los reacomodos en el estado y en los municipios es quienes perdieron, no les fue bien y quieren rescatar al máximo. Recuerde usted que el actual alcalde de Ciudad Fernández perdió sus pretensiones de ser diputado, ¿sí? Su equipo tenía un tesorero que también quería ser alcalde, también le fue mal, a Juan Pedro le fue mal, de tal modo que ellos están interesados en pues, saber qué es lo último que puedan llevarse o puedan pescarse, y entonces pues lo menos es heredarle a la administración que sigue, a los amigos en la nómina, y con esperanza que lo liquiden. Recuerde usted que más de un funcionario ha sido despedido y reclama 300, 400 mil pesos. Los municipios están pobres, no porque no haya dinero, no fluya o los ciudadanos no paguen impuestos,
están pobres por el mal manejo que le dan a las finanzas. Y entonces, lo más grave para el que viene, para el que va a entrar, en este caso el Pente, Ciudad Fernández, pues es que no le van a dejar dinero. No le van a dejar dinero para liquidar a todo el personal, no le van a dejar. Recuerde usted aquella frase, muchos están limpiando hasta los escritorios y están, porque alguna vez dijo un tesorero: señor presidente, ahí dejé 20,000 pesos ahí en la tesorería. Dijo: tráigaselos, mi señor tesorero, no ve que los que van a entrar son bien sinvergüenzas, no les deje nada, venga, tráigase esos 20,000 para acá. De modo que ahorita esos procesos se están dando en la mayoría de las alcaldías. La pugna, la búsqueda de sacarle el último centavo, el último provecho, y sobre todo heredarle a los familiares o amigos al siguiente alcalde, esa es la posición en muchos lados. Y lamentablemente, pues Ciudad Fernández no se salva, es un municipio más chico que el nuestro, con un presupuesto mucho más chico, pero también la gente ya se ha hecho profesional en ese sentido. En Ciudad Fernández han estado siempre los mismos grupos y nada más se rolan. Ahora se espera un cambio con Pente Lara como nuevo alcalde, pero tendríamos que aceptar también que Pente Lara trae gente que ya estuvo en la alcaldía, que ya estuvieron y ya gozaron de esas mieles, y que solamente se cambiaron por la conveniencia en este momento. Ahora, la gente que quiere vivir del presupuesto, no importa, un día se anuncian como panistas, en el siguiente como priistas, y en este se van a anunciar como del Movimiento Ciudadano, y lo que se necesita el PRD si es necesario. Lo importante para todos ellos es mantenerse pegados a la ubre, esa gran ubre, sí, que mantiene a gran cantidad de vacas sagradas, diría la historia, y bueno, pues esto deben de oponerse o manifestar su rechazo los ciudadanos, los electores. Los ciudadanos ya votaron en Ciudad Fernández, en Río Verde y en todos lados, pero no deben de retirarse ya tanto de los políticos. Vamos, el ciudadano tiene, voy y voto y hasta dentro de 3 años me vuelven a hablar para votar, ¿no? Los ciudadanos tienen que mantenerse en contacto y vigilantes, precisamente para que todos esos vicios sean desterrados. Pues muchas gracias, don Juan Pablo. Bastante actividad que ocurrió durante esta semana en el ámbito político, nacional, estatal y regional. Muchas gracias por su participación. Y bueno, a leerlo en el periódico El Momento, cuando se publica esta importante columna, y pues de una vez denos el comercial completo de nuestros amigos del periódico El Momento, que era un periódico que también ya existía en la región media. Claro. Tuvo una breve pausa de circulación, pero regresa. Platícanos acerca de estas publicaciones. Pues el señor Ramón Cervantes está muy empeñado en levantar este periódico, reinstalarlo como en sus tiempos, que tuvo un magnífico tiempo. Yo recuerdo hace algunos años fue el de mayor circulación, y pues el objetivo es volverlo a activar. Y pues bueno, no debemos hacer un lado de la generación de empleos que se va a dar, que eso es lo importante. Y bueno, pues a nosotros en lo personal, que no cobramos, pues siquiera nos dan la oportunidad de colaborar, y esta columna salió el día de hoy publicado precisamente, y pretendemos que salga los domingos, nada más en este periódico Momento. Y bueno, pues ahí estamos transcribiendo, como así venimos a comentar aquí, lo que los ciudadanos nos hacen llegar a nuestro correo, o cuando andamos en el centro, pues nos abordan y nos cuentan. Desde la calle. Desde la calle, aunque nosotros le llamamos desde el café, porque precisamente ahí recolectamos la información, la cotejamos primero, antes de publicar o de hacer comentarios, se tiene que cotejar, y si es cierta, si hay evidencias, pues la transcribimos o la comentamos. Muchas gracias, don Juan Pablo López Banda, nuestro compañero y amigo analista político y ahora columnista también del periódico El Momento. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos a hablar acerca de esta nueva faceta que se da dentro de la medicina, esta tecnología, medicina de punta, de vanguardia, en lo que se refiere a la intervención quirúrgica fetal, esto es decir, corrección de malformaciones o de algunos defectos que pudiera traer el producto durante el embarazo. Continuamos.